un poco lo que vimos la clase anterior. Entonces, para esto, voy a irme aquí al Colab y, y en el desplazamiento de nuestro índice, voy a irme a la sección que dice, vámonos para la parte de iteración, para recordar un poco cómo se realiza una iteración con un arreglo de NumPy, ¿no? Cuando es una iteración que hace referencia a cada uno de los elementos del arreglo, a cada uno de los elementos del arreglo, utilizamos la función nditer o nditer, ¿listo? Esta función nos va a permitir pasar por cada uno de los elementos de nuestro arreglo en caso de necesitar hacer ese tipo de iteraciones. Algo que se me olvidaba era realizar primero que todo la conexión a una máquina virtual de Google, hacer la solicitud. Vamos a hacer la solicitud 1. Segundo, voy a irme a la parte de arriba de la página para ejecutar la importación de la librería NumPy como un alias NP. ¿Se acuerdan que siempre que llamamos a NumPy lo hacemos con las letras NP? Entonces vamos a ejecutar acá esta celda de código para tener ya importada nuestra librería NumPy. Voy a regresar aquí a la sección de la iteración. Entonces decíamos que la función NEditor nos va a permitir hacer una iteración por cada uno de los elementos de la regla, es decir, pasar por cada uno de ellos. Hablábamos de algunas funciones que nos iban a permitir crear espacios de memoria, la función NDArray y la función empty. La función empty nos permite crear espacios de memoria con arreglos de acuerdo a la cantidad de elementos que nosotros le coloquemos dentro de la función, es decir, como un argumento de la función. Aquí estamos creando un arreglo de 10 elementos. Un arreglo de 10 elementos y todos los elementos son cercanos a 0. Es decir, aquí tenemos el 4.9 por 10 a la menos 324. Es un número que se acerca a 0. Es tomar el 4.9 y dividirlo por un 1 seguido de 324 ceros. O sea, es un número muy pequeño cuyo resultado puede llegar a ser 0.00000. Es decir, 324 ceros, después el 4 y después el 9. Es un número muy pequeño. Todos estos números son números muy pequeños que simplemente están separando un espacio de memoria en la RAM de nuestro equipo, porque muy seguramente vamos a utilizar ese espacio de memoria para trabajar ese arreglo, ¿no? Entonces también podemos ver la dimensión de nuestro arreglo, decimos que es un arreglo de dimensión 1, y tenemos también la posibilidad de hacer exactamente lo mismo con la función ceros. Entonces, en la función ceros también tengo la posibilidad de colocar argumentos dentro de la función ceros. Cuando abro los paréntesis, como lo acaban de ver, cuando abro los paréntesis se me despliega aquí una nueva ventana dándome la ayuda indicándome qué es lo que hace esta función y qué puedo colocar adentro del paréntesis como argumentos de la función. Y finalmente me dice también qué es lo que me entrega esa función. Dice que me entrega un arreglo n-dimensional cuyos valores son todos de tipo float de 64 bits. Dice que podemos definir el tamaño de nuestro arreglo, podemos definir cuál es el tamaño que queremos para nuestro arreglo de ceros, cuál es el tipo de dato que queremos, cuál es el orden la manera en la que queremos realizar el ordenamiento. Entonces, por aquí voy a colocar un ejemplo. Voy a colocar 2,2, asumiendo que quiero un arreglo de una matriz de 2×2 llena de ceros. Quiero una matriz de 2×2 llena de ceros. Cuando lo ejecutamos, entonces aquí ya nos aparece un error. No puede interpretar el tipo de dato 2. Pero, ¿qué pasa si ahora voy a colocar este 2,2 dentro de un paréntesis? Vamos a ejecutar ahora dentro del paréntesis. Voy por acá. Entonces, cuando ya coloco el 2,2 dentro de un paréntesis, ahora sí me entrega una matriz de ceros, ¿cierto? Quiero aquí destacar esta parte. Voy a hacer lo siguiente. En esta celda voy a copiar y pegar. La primera parte será un arreglo de ceros de 4 posiciones. Voy a crear un arreglo de ceros de 4 posiciones. Este será un arreglo de una sola dimensión, es decir, un vector de solo ceros. Luego lo imprimimos. Aquí voy a colocarlo como un vector de 4 posiciones o de 4 elementos, mejor. De 4 elementos. Vector, una dimensión. Esto entre paréntesis. Vector de 4 elementos. Y aquí voy a colocar matriz. Vamos a colocar aquí dos dimensiones. Voy a colocar aquí 2 filas por columnas. Bien. Ambos son arreglos, ¿no? Vector es un arreglo. Voy a colocarlo así como arreglo tipo vector.
¿Listo? Y aquí voy a colocar arreglo tipo matriz. Ambos son arreglos. Arreglo tipo vector de una dimensión, arreglo tipo matriz de dos dimensiones. El de arriba es de 4 elementos, el de abajo es de 2 filas por 2 columnas. 4 elementos, 2 filas por 2 columnas. ¿Cuál es la diferencia al realizar el código? Simplemente que con el arreglo de una sola dimensión basta colocar aquí un escalar, un elemento para indicarme cuál es la cantidad de elementos que va a tener ese arreglo. Mientras que para un arreglo de más de una dimensión, colocamos adentro una tupla. Miren que aquí estoy colocando otra vez dentro del paréntesis otro paréntesis. ¿Listo? Quiero que se den cuenta de esto. Dentro del paréntesis estoy colocando otro paréntesis y dentro de ese otro paréntesis estoy colocando el tamaño en filas y columnas, ¿vale? El tamaño en filas y columnas, 2 filas, 2 columnas. Si lo hago sin este paréntesis 2,2, pero sin colocarle dentro del paréntesis que está en azul, sin colocarle otro paréntesis, esto nos genera error, ¿no? Voy a ejecutar. Entonces miren que aquí esto ya me genera error. Tengo que colocarle paréntesis adentro. Vamos a ver cuál es el error que me entrega, ¿listo? Dice que es un error de tipo. Precisamente ocurre ahí en donde definimos esa matriz de ceros. Nos dice que es un error de tipo y que no puede interpretar el valor 2 como un tipo de dato. ¿Qué significa esto? Que yo puedo quitarle este último 2 que está acá, ¿cierto? Y aquí puedo decirle que ahora quiero definir estos ceros como un tipo de dato. Voy a usar dtype. Puedo definirlos como un tipo de dato entero, ¿cierto? Puedo decir que mi arreglo de ceros puede ser de tipo entero, pero aquí tengan en cuenta que estoy definiendo un arreglo de una sola dimensión porque solo hay un valor acá, ¿no? Entonces, si yo ejecuto, ya no hay ningún error, pero estoy definiendo mi arreglo como de tipo entero. Acá tenemos ceros sin el punto. Miren que aquí arriba está 0 punto, indicándome que estos valores son flotantes, pero los de abajo están sin el punto, indicándome que son ceros enteros, por así decirlo, simplemente enteros. Pero si yo quiero que mi arreglo sea bidimensional, entonces aquí voy a abrir un paréntesis y voy a colocar dentro de ese paréntesis 2,2, indicando que quiero un tamaño de 2 filas, 2 columnas. Cuando ejecutamos, entonces ya vemos un arreglo de enteros, miren, 2 filas, 2 columnas, y si ustedes se dan cuenta, este cero no tiene puntico como los ceros de arriba, ¿no? Los ceros de arriba sí tienen puntico. A eso se refiere el tipo de dato 2, ¿no? Cuando nosotros colocamos aquí, sin este paréntesis, colocamos 2,2, significa que este siguiente 2 es tomado como si fuera un tipo de dato, como si fuera la definición de un tipo de dato, pero aquí nuestro código, no es el NumPy nos está indicando un error, diciendo que no reconoce este 2 como si fuera un tipo de dato, ¿vale? Voy a envolver entonces esto, bueno, regresemos a nuestra definición de arreglos de ceros, ceros de 2 dimensiones, 2 filas, 2 columnas, con un tipo de dato entero, ¿vale? También podemos hacer lo mismo con la función once. Con la función once también podemos crear arreglos n dimensionales de unos. También con la función linspace. Bueno, hagámoslo aquí con la función once. Vamos a hacerlo. Por acá, voy con un print. Entonces, voy a colocar vector de unos. ¿Vale? Vamos a colocar aquí vector de unos. Voy a copiar esto y voy a colocar aquí matriz de unos. En esta matriz de unos voy a definir el arreglo AR, lo voy a definir con la función once y adentro, adivinen qué voy a hacer, miren, escribo la función once, ¿cierto? Y cuando abro paréntesis, me sale la ayuda. Es cuando me sale esta ayuda. En la primera sección, la primera parte, me indica cómo va la estructura de lo que está dentro del paréntesis, que son los argumentos de la función, y me dice cómo me va a entregar la salida de ese arreglo. Es un arreglo n-dimensional con valores float, o que almacena valores flotantes. Aquí me da la descripción de lo que hace esa función, me da una descripción de los parámetros, estos parámetros que tenemos aquí, estos que están aquí arriba, o estos argumentos. Algunas veces a los argumentos los llaman parámetros. Nosotros los llamamos parámetros cuando declarábamos una función, ¿cierto? Entonces aquí los llaman parámetros, pero también cuando llamamos a una función los podemos llamar argumentos. A lo que va dentro del paréntesis lo podemos llamar argumentos, ¿no? Aquí lo llaman parámetros como si estuvieran declarando una función. Entonces digamos que por ahora dejemos de ser tan estrictos y sigamos la idea que nos plantea aquí la ayuda. Cualquier cosa que vaya dentro del paréntesis circular, este paréntesis que va después del llamado a una función, puede ser un argumento o un parámetro, ¿vale? Entonces aquí dentro del parámetro está el tamaño, shape, el tamaño que lo podemos dar con una tupla, luego el tipo de dato, luego la manera en la que se van a ordenar las filas y columnas, y luego el atributo like, no recuerdo cuál es, déjenme ver, a ver si podemos mirar. Está shape, no veo like. Mirar también ejemplos. Ok, no aparece.
once like, retorna una regla de unos con un tamaño y un tipo de dato de entrada. Once like, listo, otras funciones, once like, no, aquí no nos dice qué hace, bueno, no encuentro qué hace like. Entonces, continuamos con lo que teníamos aquí. Decíamos que queremos mirar una matriz de unos, una matriz de 2x2, voy a colocar mejor una matriz más grande, una matriz de 3x3, ¿no? Matriz 3x3 de unos, entonces aquí, dentro de la función once, voy a abrir nuevamente otro paréntesis y colocar 3,3, ¿listo? Coloco 3,3, ejecuto, y tenemos aquí nuestra matriz de 3x3 de unos. Estos unos son un tipo de dato flotante porque tienen el punto, 1 punto, indicándonos que después viene un 0, ¿no? 1.0. Cada uno de estos elementos va a ser almacenado con un tipo de dato flotante. Perdón, la función linspace. La función linspace también nos va a permitir crear un arreglo de elementos. Este arreglo de elementos generalmente se puede llegar a utilizar para generar gráficas, ¿no? Para generar gráficas donde X es el valor independiente, por ejemplo, puede ser X, otras veces puede ser T, haciendo alusión al tiempo. Entonces, para esto necesitamos que todos los valores estén linealmente separados con el mismo valor. Cada elemento de este arreglo, aquí este es el último arreglo, cada elemento de ese arreglo debe estar separado entre sí con la misma distancia. Entre el elemento 1 y el elemento, perdón, entre el elemento 0 y el elemento 1 debe existir la misma separación, la misma diferencia que entre el elemento 1 y el elemento 2, que entre cada uno de estos elementos subsecuentes, entre el 2 y el 3 y el 4, etc. Entre el elemento 9 y el elemento, perdón, entre el elemento 19 y el elemento 20, debe existir la misma separación. Por eso se llama función linspace. Separa todos los elementos que se crean en el arreglo, los separa con la misma distancia. La sintaxis es que adentro va el valor de inicio, coma, el valor de finalización, coma, el número de elementos. Y una de las características que podemos definir entre linspace y arrange es que arrange, cuando nosotros colocamos el valor final, con la función arrange, el valor final no se tiene en cuenta. Mientras que con la función linspace, si colocamos un valor final para linspace, ese valor sí se va a tener en cuenta, ¿vale? También este arreglo se crea con valores flotantes, ¿no? Cada uno de estos valores obviamente tiene que ser flotante para poder tener una separación lineal entre elemento y elemento, ¿vale? Bien, aquí tenemos entonces nuestra función linspace. Tenemos la función asType, que nos permite cambiar el tipo de dato. Generalmente nuestros arreglos son creados con tipos de datos flotantes de 64, es decir, si yo creo este arreglo, aquí tengo este tipo de dato es un flotante de 64 bits, este que está aquí es un flotante de 64 bits, este que está aquí es un flotante de 64 bits, este que está aquí, ¿listo? Todos esos datos son flotantes de 64 bits, pero yo puedo también cambiarles el tipo de dato con la función asType. Entonces, tomo el arreglo al cual le quiero cambiar ese tipo de dato, llamo a la función asType con el punto, viene el arreglo punto, la función asType, abro paréntesis y adentro coloco el tipo de dato al cual quiero cambiar ese arreglo. En este caso, se está cambiando el arreglo AR, se está cambiando a un tipo de dato flotante de 16, pero pues técnicamente se puede cambiar a valores booleanos, entre valores numéricos se puede cambiar a un valor booleano o se puede cambiar también a cadenas de caracteres, ¿listo? Y otra cosa tenemos por aquí, bueno, ejemplos de la función asType. Recuerden que pueden ingresar a esta página de Colab desde, por aquí vamos a ver, pueden ingresar desde Interactúa con tu docente en el foro de material de clase. Recuerden que ingresan aquí al foro de material de clase. Luego se van a la sección que dice Unidad 8, Archivos en Colab. Le dan clic ahí a ese foro, ingresan a ese foro y ahí pueden ver los links de Colab en los que hemos estado trabajando, ¿no? Tenemos un primer link, el de Python básico, un segundo link, que es el que estamos trabajando actualmente, el de NumPy, ¿cierto? Entonces ustedes simplemente le dan clic ahí y se les va a desplegar automáticamente la página que estamos desarrollando, incluso con los valores actualizados, ¿de acuerdo? He estado modificando esta página, pero si ustedes la abren, van a ver estos valores que he modificado hasta ahora. Cuando no vean la modificación que yo hago, cuando no la vean, simplemente refresquen su página con la tecla F5 o dándole clic aquí a cargar página de nuevo, en esta sección de cargar página de nuevo. Y van a ver entonces esas modificaciones, ¿vale? Bien, y aquí terminamos con la función I o la función EYE, o la función I, que nos va a permitir crear una matriz identidad. ¿Listo? ¿Cómo trabajaría la función I? Pues resulta que la matriz identidad generalmente son matrices cuadradas, es decir, matrices que tienen el mismo número de filas que de columnas. Siempre vamos a encontrarnos con este tipo de matriz identidad como una matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz identidad?
es una matriz de solo ceros, pero la diagonal principal tiene unos. Miren que la diagonal principal, opa, la diagonal principal sí tiene unos, pero de resto, todos los demás valores en la matriz son ceros. Para crear este tipo de matriz, entonces utilizamos la función i, llamamos a la librería NumPy np. Y llamamos a la función i o la función ey. La función i viene después con su paréntesis y adentro del paréntesis colocamos el tamaño de esa matriz. Aquí coloqué una matriz de tamaño 5 filas por 5 columnas, ¿cierto? Bien, esta es la característica de la matriz identidad. Son matrices cuadradas, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos por acá? A diferencia de, por ejemplo, el uso de la matriz de unos o de ceros, miren por acá. Voy a irme aquí a la matriz de unos, ¿cierto? Voy a irme aquí a tomar este arreglo, voy a copiar estas tres últimas líneas y las voy a pegar aquí, al final. Y voy a crear una matriz de unos, pero ya no de 3 por 3, sino de, digamos que de 3 por 2, ¿vale? Una matriz de unos de 3 por 2, 3 filas, 2 columnas, ¿vale? Y la vamos a imprimir, vamos a ver qué nos muestra. Esta matriz de unos no es una matriz cuadrada, ¿no? Esta ya no es una matriz cuadrada porque no tiene el mismo número de columnas que de filas, es diferente. Pero aún así, sí puedo crear una matriz de unos, así no sea cuadrada, puedo crear una matriz de unos, ¿vale? Sin embargo, con la función i, voy a crear en esta oportunidad matrices cuadradas, precisamente porque es la característica de la matriz identidad, ¿no? El mismo número de filas que de columnas. Toda la matriz está llena de ceros, excepto la diagonal principal. Esa tiene unos. La diagonal principal está rodeada de unos. ¿Qué pasa si yo tengo una matriz cualquiera? Por ejemplo, esta matriz de 2 por 2 y la multiplico por su matriz identidad. El resultado será la misma matriz original, la matriz de 2 por 2, ¿no? Bueno, podríamos decir que tenemos dos maneras de multiplicar las matrices. La multiplicación a la que hice referencia hace unos segundos, es una multiplicación del estilo álgebra lineal. Una multiplicación que toma las filas de una matriz y las multiplica por la columna de la otra matriz, ¿cierto? Pero también podemos multiplicar entre matrices término a término. Por ejemplo, podemos irnos a esta matriz y multiplicar la fila, el elemento 0 de la fila 0. Miren que esta es la fila 0, ¿no? En la matriz de 2 por 2. El elemento 0 o la posición 0 será el primer elemento. El elemento 0 de la fila 0, o mejor dicho, el elemento 0,0, el elemento que está en la fila 0, columna 0, se puede multiplicar con el elemento que está en la fila 0, columna 0 de la otra matriz. También el elemento en la fila 0, columna 1 de la matriz original se puede multiplicar por el elemento 0 de la fila, el elemento de la fila 0, columna 1 de la otra matriz. La fila 1, columna 0 con la fila 1, columna 0 de la otra matriz. La fila 1, columna 1 de una matriz con la fila 1, columna 1 de la otra matriz. Se puede multiplicar término a término. Sin embargo, este tipo de multiplicación no es una multiplicación estrictamente hablando dentro del álgebra lineal. Para multiplicar dos matrices en álgebra lineal existe un procedimiento, ¿no? Se toma las filas de una matriz y se multiplican por la columna de la otra matriz. Esta sería la otra forma de multiplicar matrices y esta sería la manera correcta dentro del álgebra lineal de multiplicación de matrices. Cuando realizo este procedimiento de multiplicación de matrices, tomando una matriz cualquiera y multiplicándola por su matriz identidad, ¿qué debo tener en cuenta? Que la matriz original es una matriz cuadrada, una matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por su matriz identidad, que tiene el mismo tamaño en filas y columnas. Es una matriz que tiene solo ceros, pero en su diagonal principal tiene unos. Cuando multiplico entonces esa matriz original por su matriz identidad, el resultado será la matriz identidad. La matriz original, discúlpeme. El resultado será la matriz original, ¿sí? Es como si en operaciones de tipo matricial, la matriz identidad fuera como un 1 transportándonos a operaciones escalares. Cuando yo multiplico un escalar con el número 1, el resultado es ese mismo escalar. Aquí la matriz identidad actuaría como un 1 a nivel de matrices. Cuando yo tomo la matriz y la multiplico por la identidad, el resultado es la misma matriz original, ¿vale? Bien, y tenemos también funciones, tenemos una librería dentro de nuestra librería de NumPy. La librería random es una librería dentro de nuestra librería NumPy y nos va a permitir generar números aleatorios. Podemos generar estos números desde 0 hasta 1, simplemente llamando a nuestra función rand. De la librería NumPy voy a llamar aquí. De la librería de NumPy voy a llamar a la librería random y de la librería random voy a llamar a la función rand. Y esta función rand me va a entregar, si yo no coloco ningún argumento o ningún parámetro dentro de esta función, me va a entregar un número, un escalar entre 0 y 1. Me entrega un número entre 0 y 1, ¿cierto? Cuando yo le coloco un argumento a la función rand, es decir, cuando le coloco algún valor dentro del paréntesis de la función rand,
Este valor pues tiene que ser numérico, indicando la cantidad de elementos que yo deseo obtener que sean aleatorios. Aquí voy a hacerlo a manera de un arreglo. Cuando utilizo el llamado a la función numpy y el llamado a la función random y el llamado a la función rand, la librería numpy, la librería random y la función rand, y coloco dentro de la función rand un numerito, ese me indica, bueno, esto me crea un arreglo y el numerito me dice cuántos elementos voy a colocar dentro de ese arreglo, cuántos elementos irán dentro de ese arreglo. Entonces, si colocamos solo 6, pues me va a crear un arreglo de una sola dimensión, pero con 6 elementos. Miren, aquí tenemos 2, 4, 6 elementos. También puedo crear arreglos de más de una dimensión, ¿no? De más de una dimensión, pues simplemente colocando adentro del argumento de la función rand, colocando el tamaño en filas y columnas. Quiero una matriz de 2x2 con números aleatorios entre 0 y 1. Entonces, la sintaxis sería esta. Llamo a la librería numpy, llamo a la sublibrería random, llamo a la función rand y adentro, con un paréntesis circular, coloco el tamaño en filas y columnas. Aquí se ha generado entonces un arreglo de tipo matricial, o sea, una matriz de 2 filas por 2 columnas, y cada uno de esos elementos es un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando yo quiero generar un número aleatorio, ya no entre 0 y 1, sino entre dos valores enteros? Bueno, puedo hacer ciertas manipulaciones matemáticas, pero pues esto resulta un poco incómodo. Para esto existe la función randint, que puede entregarme un número aleatorio entre un valor inicial y un valor final. La manera de utilizarlo es llamando primero que todo a nuestra librería numpy, punto, la sublibrería random, punto, la función randint. ¿Listo? Cuando escribimos todo este código que está aquí, bueno, estas 4 palabras, np.random.randint, y abrimos y cerramos paréntesis, adentro podemos generar unos números enteros aleatorios entre un valor final y un valor inicial. Aquí estaríamos generando números aleatorios entre 1 y 5, pero yo podría decir que quiero generar un número aleatorio entre, por ejemplo, 1 y 1000, ¿cierto? Cada vez que ejecute esta línea de código, se va a generar un número aleatorio entre 1 y 1000, o también puedo decirle que quiero generar un número aleatorio entre 30 y 4000. Entonces, se genera un número entero aleatorio entre 30 y 4000. Bien, esto hace la función randint, pero también me permite crear arreglos, no solo un escalar, es decir, no solo un número, sino también un arreglo de números de tipo aleatorio. Con la función randint también podemos generar números aleatorios, pero estos números pueden venir en un arreglo. En este caso, en un arreglo de 2x2, es decir, en una matriz de 2x2, tenemos el llamado a la función randint con toda la sintaxis, el llamado a numpy, luego random, luego randint, ¿cierto? La manera como vamos a llamar a la función randint. Después de llamar a esa función, dentro del paréntesis colocamos el valor inicial y el valor final. Desde 1 hasta 0. Queremos hallar un valor aleatorio entre 1 y 10, perdón, entre 1 y 10. ¿Sí? Entre 1 y 10. Y como un siguiente argumento, vamos a colocar el tamaño de nuestro arreglo. Miren que aquí el tamaño va entre paréntesis, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño de nuestro arreglo aquí lo hemos definido entre paréntesis. Siempre que nosotros definamos valores entre paréntesis circular, decimos que esto es un tipo de dato tupla, ¿sí? Porque hay otro tipo de dato que es la lista. ¿Se acuerdan de la lista? Voy a colocar esto. La lista utiliza paréntesis cuadrado, 2,2. Puedo definir también tipos de dato lista, ¿no? Sin embargo, aquí hemos definido tuplas. Vamos a ver si aquí nos dice, tiene que ser de un tipo de dato. A ver, size. Vamos a ver si nos dice. Permítanme un segundo, miramos aquí la ayuda. Entero, tupla para enteros. Sí, sí, tupla. Tupla. Entonces, aquí vamos a colocar este tipo de dato como una tupla. Colocamos 2,2. ¿Listo? Para definir el tamaño de nuestro arreglo. ¿Qué estamos definiendo entonces? Un arreglo de 2 filas, 2 columnas, con números aleatorios entre 1 y 10. Entonces tenemos como resultado una matriz de 2 filas, 2 columnas, y cada uno de estos números es un número aleatorio entre 1 y 10. También les decía que para ahorrarnos el tener que llamar una librería dentro de otra librería, puede que se generen más librerías, puede que tengamos otra librería y así sucesivamente. Para ahorrarnos el tener que estar llamando a la librería NumPy y a la otra librería, podemos hablar de un alias del llamado de esas librerías, ¿cierto? Así como nosotros le dimos alias a la palabra NumPy, ya estamos hablando no de la palabra NumPy, sino de las letras NP. Cada vez que escribamos NP, Python ya sabe que estamos haciendo referencia a la librería NumPy, siempre que escribamos NP. Esto pues porque precisamente cuando realizamos la importación, si me permiten me voy por acá, cuando realizamos la importación de nuestra librería NumPy, le dijimos que ahora íbamos a hacer referencia a esa palabra con las letras NP. Esto es un alias, ¿no? Dijimos que ya no vamos a escribir NumPy, sino que ahora lo que vamos a escribir es NP. Es por eso que, si me permiten, vamos por acá otra vez, es por eso que vamos aquí.
Es por eso que nosotros podemos hablar de darle un alias a toda nuestra librería por acá. Ubiquémonos por acá. Podemos darle un alias a todo el llamado, todo ese camino, ese recorrido. Digamos que tengo que realizar un recorrido para ejecutar la función randint. Este recorrido implica que tengo que llamar a la librería numpy, punto, la sublibrería random, punto, la función que voy a utilizar, que es la función randint. Puedo ahorrarme el escribir el llamado a esas librerías definiendo un alias para esa sublibrería, esa librería que está dentro de la librería numpy, ¿no? Y esto simplemente se realiza con un igual. Aquí tengo el llamado a esa sublibrería, a la librería random. Tengo que llamarlo como np.random, pero puedo definir ese llamado dándole un alias, asignándole un nuevo nombre. En este caso simplemente le di el nombre de RD, pero le hubiera podido dar cualquier nombre. Por ejemplo, aleatorio, raya al piso solo, raya al piso para, raya al piso esta, raya al piso ocasión. ¿Sí? Perdón, ocasión. Entonces, puedo darle el nombre que yo quiera al llamado a esa sublibrería, ¿no? Por ahora, uno trata de darle un nombre corto, un nombre que tenga menos caracteres que el llamado a esa librería, ¿no? El llamado a esta librería, pues para llamar a esta librería tengo aquí, miren, 2 caracteres, que es la letra NP, otro carácter que es el punto, otros 2 caracteres que es la R, la A, otros 2 caracteres ND, otros 2 caracteres. Generalmente lo que uno hace es utilizar menos caracteres. La idea es utilizar menos caracteres. Entonces, es por esto que le puedo dar el alias al llamado a la librería random, le puedo dar el alias de RD. Simplemente aquí estoy haciendo una asignación y la siguiente vez que vaya a utilizar una función dentro de esa librería random, pues simplemente hago el llamado a RD. Ya sé que RD significa np.random, entonces simplemente hago el llamado a rd.random. ¿Listo? Ya regresaremos en la parte de aprendizaje automático, regresaremos nuevamente a esta estructura, a esta sintaxis para la definición de una sublibrería, ¿vale? Esto nos va a ayudar porque vamos a tener librerías dentro de librerías dentro de librerías, entonces esto nos ayuda mucho a colocar menos caracteres, ¿listo? Bien, realizamos entonces, bueno, seguimos utilizando ese alias para nuestra librería y nos habíamos quedado aquí en esta parte del uso del alias para nuestra sublibrería. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar nuestra sintaxis, nuestra gramática, perdón, es ampliar nuestra gramática en el uso de palabras reservadas de NumPy. Vamos a mirar qué otras palabras reservadas nos encontramos. ¿Listo? Tenemos por aquí entonces la palabra max, la palabra argmax, la palabra min, la palabra argmin y la palabra ptp. Bueno, por lo menos que antes, espero que antes del descanso alcancemos a mirar. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a mirar estas palabras reservadas. ¿Listo? Para cada una de ellas, entonces, voy a definir aquí un texto. ¿Sí? Vamos a colocar aquí esto. Voy a colocarlas como subtítulos. Colocarla aquí como subtítulos. Bien, control S para que ustedes puedan refrescar. Entonces, ya podemos hacer uso de, bueno, hacer uso no, sino acudir a la sección que tenga esa palabra reservada. Entonces nos vamos con la palabra max, ¿listo? Para esto voy a basarme en el archivo NumPy que teníamos por acá. A ver, déjenme ver dónde está. Shape, reshape y max. Aquí tenemos max. Bien, vamos a crear entonces un arreglo de números aleatorios. Así utilicemos entonces esta misma función. Vamos por acá a generar un arreglo de números aleatorios. ¿Recuerdan cómo generar números aleatorios? ¿Se acuerdan que tenemos que llamar a la librería NumPy? Tenemos que colocar np y luego colocamos el punto y luego nos vamos a la sublibrería random de la librería NumPy. Entonces escribimos random. Si no está seguro de cómo se escribe, basta con que usted coloque las 2 primeras letras, la R y la A. ¿Sí? Aquí mire, coloca la R y la A, espera un segundito, espera unos segundos y le va a salir una ayuda, se le va a desplegar una ayuda dándole precisamente todas las palabras que inician con RA. No solamente eso, sino las palabras que contienen la letra R y la letra A, que inician con la letra R y contienen la letra A. ¿Sí? Entonces aquí tengo la palabra random. Esta es la que voy a utilizar. Le voy a dar tabulado para que se autocomplete o con la tecla Enter también se autocompleta. Voy a colocarle nuevamente punto y nuevamente se me despliega un conjunto de funciones dentro de la librería random. Todas estas funciones se pueden utilizar dentro de la librería random, pero hay una que me interesa, que sé que empieza con R y A.
que me va a generar números aleatorios, que es la función randint, ¿cierto? También la función rand me genera números aleatorios, pero me voy a ir con randint. Perdón, selecciono esa función, le doy tabulado con la tecla de tabulado o con la tecla de enter, cualquiera de las dos me va a servir para autocompletar el llamado a esa función. Abro paréntesis y vamos a crear un arreglo en esta oportunidad, o vamos a generar números enteros aleatorios entre 1 y 20. Digamos que queremos generar un número aleatorio entre 1 y 20. Si lo dejamos así, se genera un solo número aleatorio. Miren, lo ejecuto y tenemos un solo número aleatorio entre 1 y 20. Pero si lo que yo quiero generar es un arreglo de números, pues primero que todo puedo pensar de qué tamaño, de qué dimensión es ese arreglo. Puede ser un arreglo de dimensión 1, un arreglo de dimensión 2, etcétera, etcétera. Recuerden que por aquí tenemos una expresión gráfica, una estructura gráfica, déjenme ver si la tenemos por acá. Aquí. Una expresión gráfica, una forma de ver el tamaño o las dimensiones de nuestro arreglo. Cuando tenemos un arreglo de dimensión 0, estamos hablando de un escalar, simplemente un numerito, un dato, un valor, un elemento. Esto es un arreglo de dimensión 0, ¿no? Un escalar. Cuando hablamos de un vector, estamos hablando de un arreglo de dimensión 1, es decir, varios numeritos dispuestos generalmente en una sola fila. Vamos a tener aquí en este caso un vector. Podemos hablar también de una matriz que es varias filas con varias columnas. Esto es un arreglo de dimensión 2. También tenemos arreglos de dimensión 3, de dimensión 4, 5, 6, etcétera. Podemos incrementar la dimensionalidad de nuestro arreglo, ¿no? Más adelante, dimensión n, hablamos de un tensor. Pero esto es básicamente para que ustedes tengan una guía, se hagan una estructura mental de lo que es el almacenamiento en cada uno de esos arreglos. Voy a regresar aquí a nuestra función max y vámonos por aquí a nuestro colab, diciendo que ya no vamos a crear un escalar, sino que ahora quiero un arreglo de una dimensión, es decir, un vector. Voy a colocar como otro argumento estos números se van a generar entre 1 y 20, ¿no? Pero ahora quiero que mi arreglo tenga 6 elementos. Un vector de 6 elementos. Imaginen que es una fila de 6 elementos. Ahora tengo un arreglo de una dimensión, es decir, 6 elementos. Una fila con 6 columnas, pues si ustedes quieren verlo así, o una fila con 6 elementos, ¿cierto? 2, 4, 6 elementos. Cada uno de esos elementos es un número aleatorio entre 1 y 20. Voy a almacenar el resultado de ese número aleatorio, lo voy a almacenar en una variable que se llame parte variable, ¿sí? O también puedo seguirle dando el nombre que le hemos estado dando hasta ahora, que es ARR, haciendo alusión a la palabra arreglo. Entonces, podemos colocarle también ARR, o en inglés, las 3 primeras letras de la palabra array, que es arreglo, ¿no? Entonces, aquí voy a imprimir ese arreglo, voy a darle print ar, vamos a imprimir ese arreglo, y ya tenemos nuestro arreglo de 6 elementos. Los valores van a ser diferentes cada vez que yo ejecute esta celda. Se va a generar un nuevo conjunto de números aleatorios. Cada vez que se ejecute la función randint, se va a generar un nuevo conjunto de números aleatorios, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí nuestro conjunto de números aleatorios. Este es nuestro arreglo. Y lo que voy a hacer a continuación es colocar otra celda de código para jugar con estos números que se generaron acá. Con estos números que tenemos acá, miren, en este arreglo de números, resulta que tengo números que unos son más grandes que otros son más pequeños, ¿cierto? Si yo quisiera saber cuál es el mayor número de estos números que tengo acá en este arreglo, pues utilizaría la función max, la expresión max. ¿Cómo la utilizamos? La manera de utilizarla es llamando a nuestro arreglo y haciendo un apuntamiento a la función max, abrimos y cerramos paréntesis. Entonces, para llamar a la función max, no tenemos que escribir np.max, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es llamar a nuestro arreglo. El arreglo se llama ARR, o sea, AR, ¿cierto? Ese decíamos que también lo íbamos a llamar objeto o variable. Aquí tenemos nuestra variable AR o nuestro arreglo AR. Voy a colocar punto, se me despliega la ayuda de las posibles palabras que puedo colocar después de la palabra AR punto, y voy a colocar la M, simplemente, para que me indique cuáles pueden ser las posibles palabras que puedo utilizar. Entonces me muestra la palabra max y me muestra la palabra min, me muestra la palabra min y min, min y min, min y min. La palabra max, voy a seleccionarla. La palabra max, la idea es que me entregue el número máximo de este arreglo. Para poder ejecutarla, para poder ejecutar esta función, debo abrir y cerrar paréntesis. Miren que si yo la ejecuto sin abrir y cerrar paréntesis, voy a ejecutarla. Me va a decir simplemente que es una función de un arreglo n-dimensional, la función max de un arreglo n-dimensional. Aquí está apuntando a una posición de memoria. Para que se ejecute, tengo que abrir y cerrar paréntesis. Cuando abro y cierro paréntesis, la palabra max cambia de color, ¿no? Y ahora voy a ejecutar. Ahora sí me entrega un resultado numérico, indicándome el valor máximo de ese arreglo. El valor máximo de ese arreglo, pues, va a ser el 17, pero
También, si yo quisiera saber cuál es la posición en la que se ubica ese valor máximo, miren que tenemos aquí nuestro arreglo. Y recuerden que el arreglo empieza a almacenar los elementos desde, bueno, dándole posiciones, ¿no? El primer elemento, el siguiente elemento, el siguiente elemento. Cada uno de estos elementos tiene una posición. Iniciando desde la posición 0, el primer elemento tiene la posición 0, el siguiente tiene la posición 1, posición 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Cada uno de estos elementos tiene una posición. Con la función argmax, esta que está aquí, podemos saber cuál es la posición del elemento máximo. ¿Sí? En esta ocasión, ¿cuál sería la posición de este 17? Que sabemos que es el valor máximo de ese arreglo, ¿no? El 17. ¿Cuál será la posición? Si el arreglo inicia desde la posición 0, este primer elemento es la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Este 17 está en la posición 5 de nuestro arreglo. Entonces vamos a utilizar la función argmax para que nos entregue ese 5, para que nos dé esa posición máxima. La manera de utilizarlo, entonces nuevamente, vamos por acá, nuevamente es el llamado al objeto, punto, la función argmax. ¿Listo? Abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a tomar aquí el objeto, punto, argmax. ¿Listo? Y me voy por acá, voy a irme por acá, pum, 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 la función argmax. El objeto se llama ar, o nuestro arreglo se llama ar, ¿cierto? Coloco aquí el punto y luego voy a colocarle la a y la r, porque sé que voy a utilizar la función argmax. Esta inicia con a y r. Entonces me entrega la ayuda, el menú de ayuda me entrega varias palabras que inician con a y con r. Argmax, argmin, argpartition, argsort. Entonces voy con argmax. ¿Listo? Que me va a generar o me va a entregar la posición en la que se encuentra ese valor máximo, ese numerito máximo. Si yo ejecuto nuevamente mi función sin el paréntesis abierto y cerrado, me va a decir que es una función de un arreglo n-dimensional. Para esto tengo que abrir y cerrar paréntesis para que me entregue un valor y ejecutamos. Entonces, la función argmax ahora me entrega el número 5 o el escalar 5, indicando que en la posición 5 es donde se almacena el número máximo. ¿Listo? Si yo vuelvo a ejecutar esta celda que está acá, si la vuelvo a ejecutar, pues resulta que el arreglo de números aleatorios va a cambiar. Entonces ahora voy a ejecutar nuevamente esta celda para cambiar este arreglo de números. Voy a ejecutarlo nuevamente, Shift Enter, lo ejecuto y miren que los números cambiaron, ¿no? Ahora tengo aquí un número 19 y aquí otro número 19 que serían nuestros valores máximos, ¿no? Sin embargo, con la función max estoy preguntando por un solo número máximo. Este será el 19. Cuando yo ejecute esta función que está acá, pues debería darme este número 19. ¿Por qué no se cambia automáticamente? Porque resulta que hasta el momento he ejecutado estas celdas en un orden específico. Miren que el número de la ejecución de la celda aparece al lado izquierdo de este texto, ¿no? Miren, aquí donde está el mouse, donde está el símbolo de ejecutar, si yo muevo el mouse, ahora me va a aparecer ahí un número de esa celda, el número 19. Esta es la ejecución 19. Con la celda que está abajo es la ejecución 16. Es decir, todavía no hemos ejecutado esa celda, por así decirlo. Si yo quiero que este número se refresque, el número de salida, que me indica cuál es el valor máximo del arreglo, pues tendría que ejecutar ahora esta celda de código, ¿cierto? Vamos a ejecutarla y ahora sí me entrega el 19. Ya se refrescó de acuerdo al arreglo que teníamos acá. Se refrescó la salida, miren, ahora el valor es 19. ¿En qué posición está ese 19? La primera posición es la posición 2, ¿no? Acuérdense que nuestro arreglo inicia almacenando valores desde la posición 0, posición 1, posición 2. Este 19 aparece primero en la posición 2. Entonces aquí voy a ejecutar en la función max, voy a ejecutar esta función max indicándome que este es el valor 19 y luego voy a ejecutar la función argmax para que me diga cuál es la posición de ese 19. Entonces me voy aquí a esta celda, que en este momento esa celda tiene la ejecución 18, ¿cierto? Pero ya vamos en la ejecución 21. Miren que la última ejecución, si ustedes se dan cuenta de ese numerito y si me siguen, de acuerdo a lo que les he comentado, la celda que se ejecutó por última vez es la celda que tiene el número 21. Esa celda me entregó como resultado este 19, ¿cierto? Vamos a corrernos por acá. Esta celda tiene la ejecución número 21, ¿no? La celda de abajo tiene la ejecución número 18. Vamos a ejecutar esta celda que está acá, que tiene la ejecución número 18. Ahora va a tener la ejecución número 22, ¿no? Porque es la última ejecución. Nos dice que en la posición 2 se almacena ese valor máximo, que es el 19. Este es nuestro arreglo, la posición 0, la posición 1 y la posición 2 está almacenando ese 19, ¿vale? Bien, ¿de qué otra forma podemos utilizar nuestra función argmax? Resulta que vamos a hacerlo para una matriz, ¿vale? Voy a hacerlo aquí para una matriz. Vamos a generar ahora aquí, en esta parte, o en esta celda, no, en esta celda, utilicemos otra celda por aquí abajito. Otra celda de código.
Permítanme, corremos esta, y debajo de la función argmax, aquí voy a generar otra celda de código por acá. Esta. Una celda de código que me genere primero que todo una matriz, voy a llamarla matriz. Esta matriz va a ser de números aleatorios, para esto voy a llamar np.random. Recuerden que si no recuerdan la palabra, simplemente escriben las primeras letras y con tabulado autocompletan, ¿no? Después del llamado a esta librería, voy a colocar el signo de puntuación punto, y después me salen las palabras que puedo utilizar. Aquí en este caso voy a utilizar randint, abro paréntesis, y cuando abro paréntesis y espero unos segundos, me aparece una ayuda, aquí en mi Colab, me aparece una ayuda indicándome qué puede colocarse dentro del paréntesis. ¿Cuáles pueden ser esos valores que van dentro del paréntesis? Entonces aquí me indica low and high, es decir, los límites mínimo y máximo de nuestro valor aleatorio. Pero también podemos colocar el tamaño de nuestro arreglo. Entonces aquí voy a colocar randint 1,20, es decir, quiero que se genere números aleatorios entre 1 y 20, y como siguiente parámetro, como un tercer parámetro o argumento, voy a colocar una tupla, ¿de acuerdo? Una tupla que me indique el tamaño de nuestro arreglo. Puede ser un arreglo de 2 filas por 5 columnas, o bueno, 6 columnas, ¿no? Vamos a generar una matriz. Aquí voy a imprimir la matriz, imprimamos la matriz, ejecutamos. Entonces tenemos una matriz de 2 filas, 6 columnas. Se generó una matriz de 2 filas, 6 columnas, con números aleatorios entre 1 y 20. Cada uno de estos elementos es un número aleatorio entre 1 y 20, ¿vale? Vámonos a nuestro descanso y les comento cómo podemos trabajar con nuestra función max y argmax para nuestra matriz de más de una dimensión, ¿no? Antes lo habíamos hecho para un arreglo, aquí una sola dimensión, pero ¿qué pasa cuando nuestro arreglo ahora es de 2 dimensiones? ¿Cómo podemos utilizar nuestra función max y argmax? ¿Listo? Vámonos entonces a un descanso de 10 minutos y regresamos. Déjenme ver. Vamos por acá. Regresemos a las 7:22. Muy bien, continuamos entonces donde nos habíamos quedado, ¿no? Nos habíamos quedado en la generación de una matriz de 2 filas, 6 columnas, de números aleatorios entre 1 y 20. Para esto utilizamos la función randint, ¿listo? Números aleatorios entre 1 y 20, una matriz de 2 filas, 6 columnas. La imprimimos por acá. Voy a hacer algo para no modificar estos mismos valores. Voy a abrir aquí otra celda de código, ¿de acuerdo? O sea que si yo ya imprimo o trabajo con mi matriz, van a ser los mismos valores de la celda de arriba, ¿cierto? Esto lo hago porque si trabajo sobre esta misma celda, cada vez que yo ejecute estas líneas de código, va a estar cambiando el valor de nuestra matriz, porque se va a estar generando un nuevo número aleatorio para cada una de esas posiciones. Entonces, aquí en esta celda, en esta celda de código, la de aquí abajito, voy a trabajar con nuestra matriz, con nuestro arreglo de matriz, ¿listo? Y lo primero que voy a colocar es la función max. Abrimos y cerramos paréntesis. Voy a colocar max, así solito vamos a ejecutar, para que me entregue el valor máximo de todo el arreglo, ¿listo? Entonces voy a envolver este resultado de ese valor máximo, lo voy a envolver en un print, ¿cierto? Cuando yo ejecute ese print, entonces la función max, que se ejecuta llamando a la matriz .max, abrimos y cerramos paréntesis, la función max me va a entregar el valor máximo de todo el arreglo, de todos los elementos, ¿sí? Es una matriz de 2 filas y 6 columnas, y en todas esas 2 filas, 6 columnas, mira en todos los elementos, en cada uno de los elementos, y mira cuál es el valor máximo. Entonces, aquí ya me entrega ese valor máximo. Voy a colocar aquí el valor máximo de todo el arreglo. ¿Listo? Pero ahora voy a hacerle una variación a la función max. Si ustedes se dan cuenta, la función max viene con paréntesis abierto y cerrado. Yo podría colocar dentro del paréntesis, puedo pensar en colocar algún argumento, puedo pensar en colocar algún valor de tipo numérico o algún valor de tipo carácter. Cuando voy a la ayuda que me despliega NumPy o Python, la ayuda que me despliega para los valores que van dentro de los parámetros o como argumentos de esa función, pues resulta que me dice que puedo colocar como uno de los argumentos el valor del eje. El valor del eje hace referencia a cómo quiero que se vean esa estructura de ese valor máximo. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos nuestra matriz de 2 filas, 6 columnas. Tenemos un eje que son las filas, ¿cierto? Este que está aquí, este que está aquí. Ese es un eje. Y otro eje que son las columnas. Estos valores que están aquí. La primera columna tiene los elementos 18 y 3. La siguiente columna tiene los elementos 19 y 15 y así sucesivamente, ¿no? Tenemos las columnas de nuestro arreglo.
Cuando nosotros le colocamos un argumento adentro de la función max, estamos colocándole algún valor en ejes, en el eje que quiero que haya ese valor máximo. Cuando le coloco 1, estoy diciéndole que quiero hallar el valor máximo por filas, ¿sí? Entonces, aquí yo le puedo decir, hálleme el valor máximo por filas dentro del argumento de la función max. Para decirle que quiero que me halle el valor máximo por filas, pues simplemente le coloco 1. ¿Qué significa el valor máximo por filas? Ejecutemos. El valor máximo por filas me va a mostrar en la primera fila, en la fila 0, cuál es el valor máximo. En la fila 0 el valor máximo es el 19. Ese es el valor que me va a mostrar como primer valor en las filas, ¿cierto? A lo largo de toda esta fila, el valor máximo es ese 19 y ahí me lo muestra. En la siguiente fila, el valor máximo es el 17, ¿cierto? En esta siguiente fila, el valor máximo es el 17. Ese es el siguiente valor que me muestra. Esto es lo que hacen los ejes. Aquí, entonces, voy a copiar esto, voy a pegarlo acá. El valor máximo por filas. Colocamos aquí el valor máximo por filas, voy a ejecutar. El valor máximo por filas es 19 y 17. El de la primera fila, de la fila 0, el valor máximo es el 19. El de la siguiente fila, el valor máximo es el 17. También podemos colocarle valor máximo por columnas. ¿Listo? Voy a pegarlo acá. Valor máximo por columnas. ¿Alguien ya intuyó cuál es la sintaxis? Alguien que de manera intuitiva haya dicho, sí, yo creo que para el valor máximo por columnas debemos hacer esto. ¿Quién me ayuda? Para hallar el valor máximo por columnas, miremos en el chat. A ver. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Listo? Sí, es correcto, correcto. Lo dijeron muy bien. 0. 0, están enchufados. El 0. Cuando yo quiero ver el valor máximo por columnas, entonces le coloco el 0 como un argumento a la función max. El 0 es el eje de las columnas, ¿cierto? Entonces voy ahora a ejecutar esta instrucción que está acá. Vamos a ejecutarlo. Toda la celda vamos a ejecutarla. Sabemos que nuestra matriz original es de 2 filas, 6 columnas, ¿cierto? Entonces nos vamos con el valor máximo por columnas. Tenemos que mirar en la columna 0 cuál es el valor máximo. En la columna 0 el valor máximo es el 18, ¿cierto? En la columna 1 el valor máximo es el 19, en la columna 2 el valor máximo es el 15 y así sucesivamente. Para cada una de las columnas, ¿no? Hasta llegar a la última columna, el valor máximo de la última columna es el 10. Entonces aquí podemos hallar el valor máximo por columnas. Y por último, la función argmax cuando estamos hablando de una matriz, ¿no? Entonces aquí voy a colocar la función argmax, el valor máximo de todo el arreglo. Vamos entonces vamos con una nueva celda de código. Con una nueva celda de código. Acuérdense que nuestra matriz, voy a imprimirla por acá abajito. Imprimirla por acá. Nuestra matriz tiene como valor máximo el 19. Todos los elementos, ¿cierto? El valor máximo es el 19. Pero, ¿qué pasa cuando utilizo la función argmax? Acuérdense que la función argmax, esta que está aquí, me entrega la posición del elemento máximo de ese arreglo, ¿no? Entonces voy a colocar matriz.argmax, abro y cierro paréntesis. Esto para que me imprima la posición del elemento máximo de esa matriz. Entonces, vamos a ejecutar, sabemos que esta es nuestra matriz, ¿no? Es una matriz de 2 filas, 6 columnas. Resulta que en la columna 0 tenemos el 18 y el 3 en la columna 0. Entre el 18 y el 3, ¿cuál es cuál es la fila que tiene el mayor valor? La fila que tiene el mayor valor es la fila 0, ¿cierto? En la columna 0, entre el 18 y el 3, que es la columna 0, ¿cuál es el elemento mayor? El máximo elemento, el 18, ¿cierto? ¿Está ubicado en qué fila? En la fila 0. ¿Qué pasa con la siguiente columna? La columna 19 y 15. El elemento máximo es el 19, que está ubicado en la fila 0. Excepto para la posición 3. Miren que aquí en la columna 3, columna 0, 1, 2, 3. La columna 3 tiene los elementos 2 y 17. De esos dos elementos, ¿cuál es el máximo? El 17 está en la fila 1. ¿Listo? Acuérdense que la primera fila es la fila 0, la siguiente fila es la fila 1. ¿Qué pasa cuando yo utilizo entonces la función argmax? Vamos a ejecutarla. Bueno, la función argmax por ahora me entrega... Voy a colocar aquí esta vaina, nuestra matriz. ¿Listo? Entonces, la primera impresión es la matriz, ¿vale? La matriz tiene en la fila 1, mire usted que en la fila 1, en la columna 1 tiene el elemento 19, ¿no? Nuestra matriz tiene en cada una de las filas y columnas tiene valores máximos y mínimos, ¿no? Pero en la columna 1 tenemos la columna 0, en la columna 1 está el máximo de todos los valores, ¿listo? ¿Qué tal si yo le coloco
a la función argmax le coloco algún argumento, por ejemplo, el 0 o el 1, ¿no? ¿Qué tal si le coloco 0? Vamos a ejecutar. Cuando coloco dentro de la función argmax, le coloco un valor, entonces me va a mostrar el número de la fila que está almacenando ese valor máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá miren, entre el 18 y el 3, la fila 0 tiene el número 18, que es el valor máximo, ¿no? Entre 19 y 15, la fila 0, eso es lo que me está indicando esa salida, la fila 0 tiene el valor máximo. Entre el 15 y el 13, la fila 0 es la que tiene el 15. Entre el 2 y el 17, la fila 1 es la que tiene el 17. Entre el 1 y el 5, la fila 1 es la que tiene el máximo valor, el 5. Y la última columna, entre el 10 y el 8, la fila 0 es la que tiene el último valor. Cuando yo le coloco un argumento a la función argmax, le estoy colocando el valor de los ejes. Puede ser por filas o por columnas. ¿Qué pasa si le coloco en vez del 0, le coloco un 1? Ejecutamos. Si en vez del 0 le coloco un 1, entonces se va a mirar la posición de la primera fila y después la posición de la siguiente fila. La posición de la primera fila, el valor máximo en esta primera fila es el 19, que está en la posición 1 de esa primera fila, en la posición 1, ¿cierto? En la siguiente fila, el elemento que tiene el valor máximo es el 17. Está en la posición de esa primera fila, está en la posición 3. Recuerden que el primer elemento de esa fila es la posición 0. Dentro de toda esta fila, que es un arreglo, la primera posición es la 0, la siguiente es la 1, la 2 y la 3. Entonces, ese 17 está en la posición 3. Pero cuando no le coloco ningún valor, entonces vamos a tomar cada uno de estos elementos primero en filas y luego en columnas, ¿cierto? Decíamos que entre el 18 y el 3 tomamos el valor máximo, entre el 19 y el 15. Luego tomamos en la primera fila el valor 19 es el máximo, en la otra fila el valor 17 es el máximo, pero cuando no le colocamos un argumento a la función argmax, pues esta simplemente va a tomar el sistema de numeración en la primera fila y va a estar saltando entre columnas. La columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5. Estos serían los primeros elementos. Después vienen otros elementos en la columna 0, en la fila 1, columna 0, 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que los primeros elementos son los elementos en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y los siguientes 6, 7, 8, 9 y 10, por así decirlo. ¿Vale? 10 y 11, ¿no? 8, 9, 10 y 11. Bien, entonces aquí voy a colocar primero la función argmax sin argumentos y después colocándole por columnas y luego por filas. Vamos a colocarlo aquí. ¿No? Estas son las tres ejecuciones de la función argmax para una matriz. ¿Vale? También sucede lo mismo con la función min. Entonces nos vamos con matriz.min. Voy a abrir y cerrar paréntesis para que me entregue el valor mínimo de la matriz. Acuérdense que nuestra matriz, voy a copiar por acá. Imprimir la matriz, luego vamos a imprimir el valor mínimo. Vamos a imprimir el valor mínimo y aquí vamos a envolver esto también en un print y ejecutamos. ¿Vale? Entonces tenemos nuestra matriz, los valores de esta matriz, el valor mínimo de esa matriz, de toda la matriz, el valor mínimo es el 1. Simplemente llamando a matriz.min me entrega ese valor mínimo. ¿Vale? Puedo hacer exactamente lo mismo por filas y columnas. Entonces voy a copiar estas dos últimas líneas, las voy a pegar dos veces. Y vamos a hablar de el valor mínimo por filas y el valor mínimo por columnas. ¿Listo? Para colocar el valor mínimo por filas, entonces voy a colocar como argumento de la función min, voy a colocar el 1. El valor mínimo por columnas, como argumento de la función min, voy a colocar el 0. ¿Listo? Y vamos a ejecutar. Entonces, el valor mínimo por filas, en esta primera fila, el valor mínimo es el 1, ¿cierto? Este que está acá. Ese es el valor que me entrega, ese primer valor para esa primera fila. De la segunda fila, el valor mínimo es el 3. Ese otro valor también me lo entrega. Ese es el valor mínimo por filas. Cuando utilizo el valor mínimo por columnas, entonces me voy en cada una de las columnas. En la columna 0 el valor mínimo es el 3, ahí se coloca el 3. En la siguiente columna el valor mínimo es el 15, ahí se coloca el 15 y así sucesivamente, pasando por cada una de las columnas de la matriz. Para utilizar la función argmin, entonces voy a nuevamente a copiar esto que está aquí, pasarlo acá. Entonces, para utilizar la función argmin, esta... a diferencia de la función min, ya no me va a entregar el valor, sino que ahora me va a entregar la posición, ¿no? Voy a copiar esto que está acá. Y voy a pegarlo acá. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar la función argmin. Ya no es la función min, sino que ahora es la función argmin, ¿vale? Vamos a utilizar aquí argmin. Ahora,
Ya no vamos a ver el valor mínimo, sino la posición del valor mínimo. Vamos a hablar de la posición del valor mínimo. Vamos a hablar de la posición del valor mínimo por filas y la posición del valor mínimo por columnas, ¿vale? A esto hacemos alusión con la función argmin. Ejecutamos, entonces tenemos, cuando utilizamos la función argmin sin ningún argumento, vamos a ver la posición del valor mínimo en todo el arreglo. Este valor mínimo está, es el 1, ¿no? Está en la posición 4, nos dice acá, vamos a ver, en la fila 0, 0, 1, 2, 3 y 4. En la fila 0 estamos ubicados en la posición 4. Con la posición del valor mínimo por filas, entonces colocamos como argumento un 1. Esto indica que para la primera fila vamos a ver en qué posición está ese valor mínimo. Está en la posición 4, ¿no? En esta primera fila, la posición 0, 1, 2, 3 y 4. En la segunda fila, el valor mínimo es el 3, que está en la posición 0. Eso es lo que me muestra ese valor mínimo o esa posición del valor mínimo por filas. La posición 4 para la primera fila y la posición 0 para la segunda fila. Cuando voy a mirar la posición del valor mínimo por columnas, entonces me va a indicar la fila en la cual se encuentra el valor mínimo, columna por columna. Entonces, en la primera columna, el valor mínimo se encuentra en la fila 1, en la siguiente columna el valor mínimo se encuentra en la fila 1, en la siguiente en la fila 1, en la siguiente en la fila 0, el siguiente en la fila 0, el siguiente en la fila 1, ¿vale? Ese es el uso de la función argmin. Y nos vamos ahora con la función ptp, ¿listo? Vamos ahora con la función, el uso de la función ptp. Para esto voy a irme primero que todo al arreglo original, este arreglo n-dimensional, voy a copiarlo por acá, vamos a irnos por aquí. El arreglo es un arreglo de una sola dimensión con 6 elementos, 2, 4, 6 elementos, una fila, 6 columnas, si lo quieren ver así, ¿no? Es un vector de 6 elementos. Vamos a utilizar la función PTP, ¿listo? Para usar la función PTP, bueno, primero que todo, ¿qué significa PTP? Significa algo así como pico a pico, peak to peak, ¿listo? Los valores pico a pico. Entonces, vamos a colocar para el uso de la función PTP, y también me voy por acá, para el uso de la función PTP, vamos por acá, mira. PTP implica una distancia de pico a pico, ¿listo? Entonces nos vamos a usar la función PTP primero sin argumentos y luego colocándole argumentos, ¿listo? Vamos por acá a nuestro arreglo. El arreglo es estos 6 números, ¿listo? Entonces me voy con ar.ptp, abro y cierro paréntesis y vamos a ejecutar, vamos a ver qué nos muestra ar.ptp. Nos dice 13. ¿Qué significa este 13? Primero que todo vamos a mirar de este arreglo cuál es el valor mínimo. El valor mínimo de este arreglo es el 6, ¿listo? El mínimo de todo el arreglo, el valor mínimo es el 6. Luego vámonos con el valor máximo. En todo el arreglo, ¿cuál es el valor máximo? De todo este arreglo el valor máximo es el 19, ¿cierto? O sea que estamos hablando que entre el 6, que es el valor mínimo, y el 19, que es el valor máximo, hay 13 puntos o 13 unidades. Entre el mínimo y el máximo hay 13 unidades. Eso es lo que significa PTP, ¿no? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de todo el arreglo. Resulta que este arreglo que tenemos aquí es un arreglo de una sola dimensión. Voy a envolver esta función PTP en un print. Este arreglo que tenemos aquí, AR, es de una sola dimensión. Significa que puedo colocarle como argumentos ejes menores a una dimensión. Es decir, el eje puede ser hasta el eje 0 y se acabó. Voy a colocar aquí, voy a copiar esta línea que está acá y la voy a pegar acá. Y le voy a colocar ahora a la función PTP, le voy a colocar un argumento, que es el 0. ¿Listo? Acuérdense que nuestro arreglo es de una sola dimensión porque es un vector. Voy a ejecutar y entonces lo que me entrega ahora es nuevamente S13, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Qué pasará si yo le cambio el argumento a la función PTP? Es decir, en vez de colocarle 0, le coloco un 1. Ejecutemos. Resulta que me genera un error, ¿cierto? ¿Por qué me genera un error? Resulta que el argumento es de dimensión 1, es un vector, es de dimensión 1. Cuando miramos la descripción del error me dice que el eje 1 está fuera de los límites del arreglo. El arreglo es de dimensión 1, o sea, solo podemos colocar como máximo el eje 0, este eje 0. Cuando le cambio el argumento a PTP, le cambio el argumento a 0 y ejecuto, ya no me va a generar error. Esto ya no me genera error. ¿Por qué? Porque nuestro arreglo es de dimensión 1 y estoy colocando dentro del argumento de la función PTP un valor 0, que es menor a la dimensión de nuestro arreglo, ¿no? Traslademos este concepto a la matriz que hemos estado trabajando. Voy a copiar esto que está aquí y voy a llevarlo a esta celda que tenemos aquí. Vamos a imprimir nuestra matriz, ¿vale? Vamos a imprimir nuestra matriz y para esto voy a utilizar la función pico a pico para la matriz.
vamos con punto PTP, abrimos y cerramos paréntesis. Acuérdense que si no abre y cierra paréntesis y usted ejecuta la función PTP, vamos a ejecutarla, simplemente va a apuntar hacia una dirección de memoria, va a apuntar a una dirección de memoria, ¿no? Tenemos que cerrar esa función con paréntesis abierto y cerrado y ejecutamos. Ahora sí, la función PTP nos entrega un valor. Es el valor de 18. ¿Cuál es este 18? Miremos. El valor mínimo en todo el arreglo, ¿cuál es? El valor mínimo es el 1. El valor máximo en todo el arreglo, ¿cuál es? Es el 19. 19 menos 1 es 18, o entre 1 y 19 hay una distancia de 18 unidades, ¿cierto? Ese es el valor pico a pico de todos los elementos de la matriz. Ahora, nuestra matriz es de dimensión 2, ¿cierto? Porque tenemos 2 filas, 6 columnas. Nuestra matriz es de dimensión 2. De hecho, aquí podemos ver que tenemos 2 paréntesis que se abren, 2 paréntesis cuadrados que se abren, indicando que este arreglo es de dimensión 2. Ahora, lo que voy a hacer es copiar esta última instrucción, matriz.ptp, y adentro colocarle un argumento. Me voy primero con el 0. Acuérdense que nuestra matriz es de dimensión 2. Significa que como argumento podemos colocarle máximo dimensión 1. Entonces voy con la dimensión 0. Primero voy con la dimensión 0, vamos a ejecutar, y cuando le coloco a la función PTP, le coloco dimensión 0 o el eje 0 como argumento, entonces me va a colocar el valor pico a pico, me va a mostrar el valor pico a pico por columnas. En la primera columna, los elementos 18 y 3 tienen de valor pico a pico 15, o la diferencia entre esos elementos es el 15 o 15 unidades. En la segunda columna, es decir, en la columna 1, entre el 15 y el 19, el valor pico a pico es 4. En la siguiente columna, es decir, en la columna 2, entre el 13 y el 12, la diferencia es 2. En la siguiente columna, entre el 17 y el 2, la diferencia es 15. En la siguiente, entre el 5 y el 1, la diferencia es 4. Y el siguiente, entre el 8 y el 10, la diferencia es 2. Puedo mirar el valor pico a pico por columnas, o puedo mirar el valor pico a pico por filas. Entonces aquí voy a colocar como argumento 1, ejecutamos, y en cada una de las filas empiezo a mirar el valor pico a pico. Resulta que aquí, en esta primera fila, el elemento mínimo es el 1 y el elemento máximo es el 19. Es decir, que la diferencia en esta primera fila entre el valor mínimo y el valor máximo es 18. Eso es lo que nos muestra pico a pico 1. En la siguiente fila, el valor mínimo es 3 y el valor máximo es 17. Es decir, que la diferencia entre el 3 y el 17 es 14. Eso es lo que nos muestra matriz.ptp con un argumento 1. ¿Qué pasará si yo ahora le coloco como argumento el 2? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Vamos a ver, los leo. ¿Están ahí? Nuevamente, correcto, tienen la razón. Si yo ejecuto el 2 como argumento, pues me va a generar un error. Vamos a ejecutarlo. Y precisamente me genera un error porque nuestro eje es de dimensión 2. Los límites del arreglo superan, o los límites mejor, del argumento superan los límites de nuestro arreglo. Entonces, esta última línea la voy a borrar simplemente porque no la vamos a poder ejecutar. Bien. Esto es lo que va a realizar la función PTP. ¿Listo? Nos va a mostrar el valor pico a pico. ¿Para qué sirven cada una de estas funciones? Casi que apuntan hacia la descripción de los valores desde el punto de vista descriptivo, bueno, estadística descriptiva, ¿no? Desde el punto de vista de la estadística descriptiva, podemos ver el comportamiento de todos estos valores. ¿Qué tal si ahora no hablamos de arreglos, sino que tenemos un gran conjunto de datos y queremos ver para cada una de las columnas de todo un gran conjunto de datos, queremos ver para cada una de las columnas el valor máximo, el valor mínimo, el rango, es decir, valores estadísticos? Podemos entonces utilizar estas funciones. Funciones, primero que todo, que me muestran una descripción del recorrido de todos los datos. Estos valores estadísticos son información que van a alimentar después el algoritmo de inteligencia artificial, ¿vale? Todos estos valores, el máximo, el mínimo, el rango, el valor pico a pico, todos estos valores van a ser parte de la descriptiva de todos los datos, ¿cierto? Bien, y continuando con funciones de tipo descriptivo, tenemos la función sort. La función sort lo que va a hacer es ordenar todo el conjunto de datos, ¿listo? Bien, tenemos por acá entonces nuevamente nuestro arreglo árbol por aquí. Vámonos con sort. Voy a guardar el collab para que ustedes puedan tener acceso a este collab. Si yo ejecuto nuestro arreglo nuevamente, si ustedes se dan cuenta, tenemos los valores no están ordenados. Estos valores no están ordenados, pero resulta que la función sort sí nos va a permitir ordenar nuestro arreglo. Colocamos arreglo.sort, abrimos y cerramos paréntesis y ejecutamos. Bueno, aquí me hace falta algo. No, simplemente el arreglo queda ordenado. Bien, aquí voy a borrar este print.
voy a tomar este print R aquí después de ejecutar el ordenamiento. Entonces, la función sort afecta directamente nuestro arreglo, ¿no? La función sort afecta directamente nuestro arreglo. Es decir, que cuando yo la ejecuto, voy a mirar qué es lo que pasa con el arreglo, ver cómo se modifica después de haber ejecutado la función sort. ¿Listo? Bueno, aquí me aparece, la primera impresión me aparece ordenado porque de hecho ya había ejecutado la función sort, ¿no? Vámonos con la definición de nuestro arreglo. Voy con ar igual a np.random.randint, abro y cierro paréntesis y voy a decir que voy a generar números aleatorios entre 1 y 100 para, bueno, un arreglo de, digamos que de 10 posiciones. Entonces, generamos un arreglo de 10 posiciones con números aleatorios entre 1 y 100. Luego utilizamos la función sort. La función sort lo que hace es tomar ese arreglo y lo ordena. ¿Y dónde se guarda esos números ordenados? En el mismo arreglo pues que se ejecutó, ¿no? En el mismo arreglo que se creó, perdón. En el mismo arreglo que se creó, se ordenan esos datos. Tenemos la impresión de nuestro arreglo original sin los datos ordenados y después de utilizar la función sort, ¿vale? Bien, control S para guardar y nos vamos con otra función. Y aquí, bien, empieza lo interesante con los valores estadísticos. Permítanme ver qué vemos, concatenar. Déjenme ver qué otras funciones. Bien, traspuesta, condiciones. Bien, vale, cuidado. Vámonos entonces con la función percentil. ¿Listo? Vámonos con la función percentil. Nosotros podemos ver de nuestro arreglo de datos, de nuestro conjunto de datos, este arreglo de datos, podemos tomar ese conjunto de datos y mirar cuál es el comportamiento de la media, mediana, moda, ¿cierto? Todas esas medidas de tendencia central que vimos en estadística descriptiva haciendo uso de una de las funciones de NumPy. Pero también podemos hacer uso de otras medidas como medidas de dispersión, medidas de varianza, desviación y medidas de posición como las medidas percentil y cuartil. Entonces vamos a utilizar las medidas de percentil. Vámonos con medidas de tendencia central. Primero que todo, vamos con las medidas de tendencia central. ¿Listo? Entonces, voy a colocar aquí en el texto. Vámonos con las medidas de tendencia central. Bien. Para las medidas de tendencia central, bueno, vamos a colocar aquí min. Vamos a colocar median. Por ahora dejemos min y median. ¿Listo? Dejamos esas dos medidas de tendencia central y voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a ejecutar nuestro arreglo. ¿Listo? Para esas medidas de tendencia central, voy a ejecutar un nuevo arreglo. Este arreglo va a estar desordenado, ¿no? Quiero que observen que nuestro arreglo va a estar desordenado. Vamos con la primera función, la función min. Entonces, vamos a llamar al arreglo .min, abrimos y cerramos paréntesis, y cuando ejecutamos esta función, el resultado es el promedio de todos estos valores. ¿Sí? Otra función es la función median. Si voy al arreglo .median, abro y cierro paréntesis, voy a ver la media. A ver, vamos a ver en qué me equivoqué. Median. Ok. El uso de la función median es diferente. Aquí tenemos que llamar a nuestra librería NumPy. El uso de la función median es diferente. Llamamos a la librería NumPy, llamamos a la función median y dentro del argumento de la función median colocamos el arreglo para que nos entregue la mediana de todo este arreglo de datos. ¿Listo? Voy a ejecutar ahora esta función median. Vamos a ejecutarla. Me entrega el 41. El 41 sería el percentil 50. ¿Se acuerdan cómo se obtiene la mediana, el promedio, cómo se obtienen los percentiles? Cuando yo ordeno todos estos datos y le saco la frecuencia absoluta y después la frecuencia acumulada, con la frecuencia acumulada puedo saber cuál es el primer 50% de los datos. Ese primer 50% de los datos va a estar en el 41 o va a ser dividido por el valor 41. Entonces puedo sacar la mediana de este conjunto de datos, puedo sacar la media. Para sacar la moda, realmente no vamos a poder utilizar una librería NumPy. Tenemos que utilizar otra librería para poder obtener la moda de nuestro conjunto de datos, ¿no? Por ahora, hablemos de la media y la mediana. La media y la mediana. Otro valor de importancia dentro de la estadística son las medidas de desviación o las medidas de dispersión, mejor. Voy a colocar aquí medidas de dispersión. Bien, dentro de las medidas de dispersión tenemos
Tenemos la desviación, vamos a colocarla como standard deviation, ¿sí? La desviación estándar y la varianza. Vamos a colocarla como varianza. Dentro de las medidas de dispersión tenemos la desviación estándar y la varianza. Espero que recuerden estos conceptos que fueron extraídos de la unidad de estadística descriptiva, ¿no? Ya habíamos obtenido estos conceptos de esa unidad. Voy a abrir aquí un Excel. Vamos a ver, abramos aquí un Excel. Y en este Excel voy a colocar los datos de nuestro arreglo. ¿Listo? En este caso, estos datos que tengo acá los voy a colocar dentro del Excel, ¿vale? Vamos a colocar esos datos. Entonces tenemos el 18, el 71, el 55, 49, 33, 90, el 6, 29, 16 y 51, ¿vale? Todos estos datos ya están dispuestos aquí en nuestro Excel. Bien, tenemos los datos ya en nuestro Excel y si yo quiero obtener el valor promedio, por ejemplo, la media, vámonos con la media, decimos que para obtener la media utilizamos la función promedio, ¿no? Entonces nos vamos con igual, promedio y todo el conjunto de datos. El promedio aquí en Excel nos da 41.8 y aquí en Python, más exactamente usando la librería NumPy, nos da 41.8. El promedio utilizando la función min, ¿no? Entonces aquí voy a colocar promedio usando la función min. Este es el promedio o la media, también se le llama media, también lo llamamos esperanza o valor esperado. La mediana, para la mediana utilizamos la función mediana, simplemente utilizamos la función mediana, tomamos todo este conjunto de datos y miramos cuál es la mediana de esos datos. Aquí nos dice que es 41. Vamos a Python, exactamente en NumPy, y colocamos aquí mediana. La mediana se obtiene con la función median, np.median, y dentro del argumento de la función median, el arreglo. Eso nos entrega este 41. 41.0 es igual a 41, ¿no? También podemos obtener las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión, desviación estándar y varianza. Entonces aquí puedo colocar la desviación estándar, desviación, voy a llamarla así, desviación STD. La desviación estándar, para esto se utiliza la función desbest.p de todo este conjunto de datos. La desviación estándar es 24.9. Vamos a utilizar aquí la función std para encontrar la desviación estándar de nuestro conjunto de datos, que acuérdense que se llama AR, ¿no? Vamos a imprimir este conjunto de datos aquí. Bien. ¿Y cómo utilizamos la función std? Veamos por acá. Para el uso de la función std, llamamos a nuestra librería NumPy y apuntamos a la función std. Adentro va el arreglo, entonces vamos con np.std. Abro y cierro paréntesis y coloco adentro el nombre del arreglo, AR. ¿Listo? ¿Esto que me va a entregar? La desviación estándar de este conjunto de números. Aquí voy a colocar como comentario desviación estándar. ¿Listo? O desviación típica también lo llaman. Desviación estándar o desviación típica. Entonces aquí el resultado es 24.98, bueno, y con muchos más decimales. Vamos a ver qué nos entrega Excel, ¿no? Cuando utilizamos la función desviación estándar 24.9831, bueno, algunos decimales, pero Python nos entrega más decimales. 24.98 podríamos decir por ahora, si tomamos solo dos decimales, es la desviación estándar de nuestro conjunto de datos. Vamos ahora con la varianza. Vamos a utilizar la función var. Para usar la función var, entonces nuevamente llamamos a la librería numpy.var y adentro colocamos ese arreglo de datos, ese conjunto de datos. Entonces me voy por acá con np. Bueno, vamos a colocar aquí varianza. Varianza. ¿Listo? Dos puntos. Entonces nos vamos con np.var y abrimos paréntesis y adentro colocamos el nombre de nuestro arreglo, ¿cierto? El arreglo var. Ejecutamos. El resultado que nos da es 624.16. ¿Cuál será el resultado que nos da en Excel? Para esto vamos a utilizar entonces, vámonos con la varianza. Y en Excel vamos entonces a utilizar la función varp. ¿Listo? Nos vamos con varp, tomamos todos estos datos, le damos Enter, nos entrega el 624.16. En Python también 624.16. ¿Vale? Bueno, podemos hacer una modificación también de la media. Se entrega la media. Voy a hacerla de las dos maneras. Vamos a hacer uso aquí de la función min. ¿Listo? Para esto voy a envolverlo en un print. Y también voy a hacer uso de la función min de NumPy. Entonces, np.min. np.min y adentro voy a colocar el arreglo. Voy a envolver este resultado en un print. ¿Listo? Y vamos a ejecutar esta celda que está acá.
Las dos funciones min me entregan el mismo resultado. ¿Listo? Evidentemente, la misma media de datos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra función? ¿Qué otras funciones tenemos? Ah, de posición, ¿no? Medidas de posición. Voy a abrir acá. Entonces, medidas de posición. Tenemos medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Con las medidas de posición vamos a hablar de nuestro percentil. ¿Listo? Vamos a hablar de la función percentil. Tenemos por acá la función percentil. Sí, aquí está. Miren. La función percentil nos va a entregar el percentil de nuestro arreglo de datos. Tenemos aquí un arreglo de datos, ¿cierto? Acuérdense cómo lo utilizamos en Excel. Vámonos con los percentiles en Excel. El percentil, vámonos con el percentil, digamos, 10. Podemos también tener el percentil 50. Y podríamos hablar de, bueno, el percentil 25, ¿cierto? Digamos que tenemos estos percentiles, o mejor, 75, que vayan en incremento. El percentil 10, el 50 y el 75. Para esto usamos la función percentil, ¿listo? La función percentil debe tomar todo el conjunto de datos, colocamos punto y coma, y nuestro K va a ser ese valor percentil en unidades. 0.1 para el percentil 10. Epa, mentiras, aquí es con el 10. El percentil 10, opa, acá es nuestro percentil. Percentil 10. Bueno, vea pues. Nuestro percentil 10. Ah, no, aquí nos da. Este es 0.1. Porque no me da. Hay un problema con esta fórmula. Ah, qué pena. Sí, es que aquí es 0,1. Estaba embarrándola. No es 0.1, sino 0,1. Entonces, para el percentil 10, tomo el conjunto de datos y el percentil 10 es el 10%, es decir, el 0.1, el percentil 0.1. Ese va a ser nuestro percentil 10. Para el percentil 50 usamos la función, nuevamente la función percentil, tomamos todo el conjunto de datos, punto y coma para el siguiente valor K, y esta vez voy con el percentil 50, o sea, coloco 0.5, bueno, aquí en Excel es 0, ¿no? 0,5 y le doy Enter. 41 es nuestro percentil 50, que es precisamente la mediana, la misma mediana que nosotros esperábamos. Para el percentil 75, entonces nos vamos nuevamente con la función percentil, tomamos todo el conjunto de datos, punto y coma, y 0,75 para el percentil 75, ¿listo? Entonces tenemos percentil 10, 50 y 75, 15, 41 y 54. Estos deberían ser los mismos resultados que nos da al ejecutar la función percentil en nuestro arreglo. Voy a tomar nuevamente aquí nuestro arreglo y voy a imprimirlo en la ejecución de estas medidas de posición. La función percentil, ¿cómo se utiliza? Se llama a la librería NumPy, np.percentil, abrimos paréntesis, colocamos el arreglo de datos, nuestra matriz, y luego nuestro percentil. A diferencia de Excel, ya no colocamos el separador punto y coma, sino que ahora colocamos el separador coma, como hemos venido trabajando en Python. Y a diferencia de Excel, ya no colocamos el percentil en un valor entre 0 y 1, sino que ahora colocamos el percentil con su valor entero. ¿Listo? Voy a irme acá para ejecutar esos percentiles. Los mismos que tenía aquí, mismo percentil 10, 50 y 75, los voy a colocar aquí en Python, np.percentil, ¿listo? Si no recuerda cómo se utiliza, entonces simplemente escribe las primeras letras y Google automáticamente le da la ayuda. Percentil, voy a darle tabulado para completar la función percentil. Vamos a colocar el nombre, adentro del argumento de la función percentil, vamos a colocar el nombre de nuestro arreglo. Entonces, np.percentil ar, punto y coma, coma, porque aquí estamos en Python, coma el número de nuestro percentil. Si vamos con el percentil 10, colocamos 10 y ejecutamos. Si vamos con el percentil 50, voy a copiar esta línea que está acá y la voy a ejecutar abajo. Entonces voy a colocar aquí AR, 50. ¿Listo? Y si vamos con el percentil 75, entonces AR, 75. Ejecutamos y tenemos el resultado de cada uno de los percentiles. El percentil 10, 15, el percentil 50, 41 y el percentil 75, 54. Son exactamente los mismos valores que nos dio en Excel, ¿vale? Entonces también podemos sacar aquí valores estadísticos con nuestra librería NumPy. Bueno, se pueden hacer otras cositas, concatenar valores, hacer operaciones entre matrices, copiar, ya usamos la función copy. Pero también podemos realizar algunas condiciones. Permítanme, operaciones, ya hicimos operaciones aritméticas, conversiones, bueno, funciones trigonométricas. Vamos a hablar de algunas funciones trigonométricas. Yo creo que ya con esto podemos ir empezando a darle finalización a nuestra librería NumPy. Entonces, si me permiten, vámonos con la primera parte, que son operaciones matriciales. Dentro de las operaciones matriciales, yo podría realizar alguna concatenación, es decir, unir matrices. Vamos a colocar aquí
Profe, disculpa una consulta. Dentro del Sí, código claro. nosotros, ¿dónde estamos definiendo la variable AR? O el NumPy ya la reconoce y él nos arroja los números. Resulta que, sí, efectivamente, voy a irme aquí a la sección, ¿se acuerdan de las secciones que tenemos aquí en nuestro Colab? Hay una sección de variables. La sección de variables nos muestra las variables que hemos trabajado hasta ahora. Solo dos variables, una que se llama AR y otra que se llama matriz. La función AR o la variable AR, que es un arreglo de una sola dimensión, me va a almacenar arreglos en una sola dimensión. La matriz me va a almacenar arreglos en dos dimensiones. Cuando nosotros nos fuimos por aquí arribita, déjenme ver si la tengo por acá arriba, aquí. Cuando nosotros ejecutamos por última vez la función AR, dijimos que íbamos a tomar un valor aleatorio entre 1 y 100 y que iba a ser un arreglo de 10 Sí. posiciones. Entonces, simplemente esa última ejecución se mantiene, o esos valores de AR se mantienen para las demás ejecuciones. Este arreglo se mantiene. Ya simplemente voy a imprimir el arreglo para recordar cuáles son los valores que está almacenando ese arreglo. ¿Sí? Sí, ya, ok, profe, gracias. Simplemente imprimo, por eso imprimo AR. Imprimo AR para recordar cuáles son los valores que tiene almacenado esa variable. Entonces nos vamos ahora con la concatenación. Vamos a concatenar. Entonces, para concatenar, usamos la función concatenate. Vamos a colocarla aquí. Bien, vamos con la función concatenate y primero que todo vamos a crear dos matrices. ¿Listo? Matriz 1. Matriz 1 va a ser un arreglo de numpy np.array. ¿Listo? Voy a decir que es un arreglo de 2x2. Una matriz de 2x2 con los elementos 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y vamos a imprimir nuestra matriz 1. ¿Listo? Voy a imprimir matriz 1. Voy a hacer lo mismo con una segunda matriz. Voy a crear aquí una matriz 2. ¿Listo? Vamos a crear aquí matriz 2. También es un arreglo, pero esta vez voy a tomar los elementos 5, 6, 5, 6, 7 y 8. Y también lo vamos a imprimir, ¿vale? Vamos a imprimir las dos matrices. Vamos a ver cuál es la matriz 1. Esta es la matriz 1. ¿Cuál es la matriz 2? Esta es la matriz 2. Voy a envolver esto así. Matriz 1. Por acá. Matriz 2. ¿Listo? Para distinguirlas. Y lo que vamos a hacer ahora es concatenar nuestras dos matrices. Es decir, unir las dos matrices. Colocar una matriz después de otra. Aquí debo mencionarles la siguiente característica. Las dos matrices tienen el mismo tamaño en filas y columnas. ¿Listo? Estas dos matrices tienen el mismo tamaño en filas y columnas. Lo que vamos a hacer a continuación es concatenar. Voy a utilizar la función print para concatenar matrices. ¿No? Vamos a usar aquí la función concatenar. ¿Cómo se utiliza la función concatenar? Llamamos a la función, llamamos a la librería NumPy, perdón, y a la función concatenar de nuestra librería NumPy. ¿Listo? Y adentro vamos a colocar esas dos matrices o esos dos arreglos. Vamos a colocarlos adentro. Entonces, np.concatenate, np.concatenate, concatenate, ¿cierto? Abrimos paréntesis y adentro voy a colocar las dos matrices que voy a concatenar. Estas dos matrices las voy a colocar a manera de arreglo. Miren que si yo abro paréntesis y espero la ayuda me muestra en la función concatenate, me muestra primero que todo un argumento que son los arrays, los arreglos que yo voy a concatenar. Pero si estos arreglos son dos, debo colocarlos en una tupla o en algún arreglo, porque si después los coloco de manera separada con la coma, se va a tomar como si fuera otra característica, otro argumento, otro parámetro de la función concatenate. Entonces aquí voy a utilizar la función concatenate, abro y cierro paréntesis y llamo a la matriz 1, llamo a la matriz 1 y luego llamo a la matriz 2. ¿Listo? ¿Vale? Y vamos a ejecutar esta función de concatenar matrices. Vamos un poquito. Eso. La función concatenate, entonces, nos concatena las dos matrices, matriz 1 y matriz 2. Es decir, nos une las dos matrices, realiza algo así como una unión de matrices. Lo que voy a hacer ahora es envolver esta concatenación en un print. Vamos a ejecutar para verla mejor ordenada, ¿no? Matriz 1 tiene dos filas, matriz 2 tiene dos filas, y la concatenación de esas dos matrices tiene 4 filas. Puedo concatenar las matrices por defecto, así, con la unión de las filas, pero también puedo concatenar las matrices por columnas, es decir, que quede 1, 2, 5, 6, 3, 4, 7 y 8, ¿no? Concatenar las matrices por columnas, colocaría aquí yo una coma, y luego puedo colocar el tipo de dato axis. ¿Dónde está? Axis concatenate.
valores, pin, 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 y por aquí creo que estoy usando el como acá. Bien, la función, la otra instrucción puede ser el axis. Entonces voy a colocar el valor 0, inicialmente voy a colocar aquí un 0. Después de definir las matrices a concatenar, voy a colocar una coma y el valor 0, ¿no? Vamos a ver cómo cambia esta concatenación. Resulta que cuando le coloco el valor 0, es lo mismo que si no le coloco ningún valor, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si en lugar de colocarle un 0, yo le coloco un 1 y vuelvo a ejecutar? Esta vez la concatenación se realiza uniendo las columnas o adicionando las columnas de la matriz 2 a la matriz 1, ¿cierto? Tenemos la primera fila quedaría con 1, 2, 5, 6. Esa es la primera fila, y la segunda fila quedaría con 3, 4 y 7 y 8, la segunda fila de nuestra concatenación. Podemos realizar concatenación de matrices por defecto, se realiza adicionándole filas, ¿no?, a la matriz. Bueno, concatenar, y vamos con la última, la transpuesta, la función transpuesta. Transponer significa cambiar filas por columnas. Voy a hacerlo aquí con una matriz en Excel. Digamos que tengo la matriz 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Para transponer estos elementos, control C, voy a pegarla aquí de manera transpuesta. Transponer significa cambiar filas por columnas. Si nosotros estamos hablando de la fila 0 tiene los elementos 1 y 2, pero la columna 0 tiene los elementos 1 y 3. O sea que este elemento que está aquí está en la fila 0, columna 0, el siguiente elemento, fila 0, columna 1, el siguiente elemento, fila 1, columna 0, el siguiente elemento, fila 1, columna 1. Ahora, cambian los valores de fila por columna, ¿cierto? La diagonal, los valores de la diagonal principal no cambian, son exactamente los mismos. Los valores de la diagonal principal no cambian. Cambian los otros valores, cuyo valor en filas y columnas sí cambia. Si aquí este 2 está en la fila 0, columna 1, cuando yo lo transponga va a estar en la fila 1, columna 0, ¿cierto? Miren, este 2 está en la fila 0, esta es la fila 0, columna 1, ¿cierto? Fila 0, columna 1. El 2 está en la fila 0, columna 1. Cuando se transpone, se pasa a la fila 1, columna 0. Lo mismo con el 3. El 3 estaba en la fila 1, columna 0, y ahora pasa a la fila 0, columna 1. Eso es lo que hace la transposición. Con Python es más sencillo realizar la transposición. Simplemente tenemos que hacer llamado a la función de transposición. Voy a colocar aquí rápidamente. Vamos a transponer nuestra, digamos que la matriz 1, ¿no? Vamos a transponer la matriz 1. Para realizar la transposición de la matriz, entonces colocamos el nombre de la matriz, punto la letra T. Ya sabemos que nuestro arreglo de NumPy se llama matriz 1, ¿cierto? Porque creamos aquí nuestra matriz 1 con ese arreglo. Voy a imprimir estas dos líneas. Y vamos a imprimir esas dos líneas, ¿cierto? Me refiero a imprimir la matriz, y voy a imprimir también la matriz transpuesta. Entonces coloco matriz 1, punto T mayúscula. Matriz 1, punto T mayúscula me va a imprimir la matriz transpuesta. Bueno, voy a colocar aquí la descripción de matriz transpuesta. ¿Listo? Matriz transpuesta, para darnos cuenta de cómo se obtiene una matriz transpuesta. Llamamos a la matriz punto la T mayúscula, no la T minúscula, la T mayúscula, ¿de acuerdo? Y vemos nuestra matriz transpuesta, 1, 2, 3, 4, y ahora la vemos como 1, 3, 2, 4. ¿Listo? Voy a guardar y dejemos por aquí. Recuerden que pueden repasar, si abren ustedes ese archivo de Colab, pueden repasar todas las funciones que hemos visto hasta ahora. Aquí en la parte de índice, pueden repasar todas las funciones de NumPy que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Se nos acerca una librería interesante, que es la librería para realizar gráficas. ¿Listo? La librería Matplotlib. Nos vemos entonces mañana. Espero que tengan preguntas, sigan practicando y